una presentación de HTTP con la diapositiva de RSA. Creo que la subí el otro día, ¿no? Creo que la actualicé, ¿eh? Yo creo que la actualicé ya, ¿eh? Refrescar los navegadores y refrescar la historia. Pues creo que ya la subí, ¿eh, Alejandro? es más cortito, ¿no? Bien. Tomándome un cafelito, me tocó el sobrecito. ¿Qué ponía? Sigo buscando. Que ponía tuerto en el café para toda la vida. No, ese no me ha tocado. Ese no me ha tocado. Ese no me ha tocado. Ese no pilla, no caía. Ese no me ha tocado. Ponía, aunque sepa que mañana va a acabarse el mundo, hoy planto un pino. Y para el año, ¿no? O sea, y me hizo mucha gracia cuando lo cogí y lo leí. Digo yo, joder, que acorde con la situación. ¿Sabes? Dice, aunque yo sepa que mañana se va a acabar el mundo, planto un pino. Y hombre, en parte tienes razón, porque, Quillo, te das cuenta de que, y más en estos momentos, ¿no? Que está pasando, ¿no? Que todo es una incertidumbre, pero que la incertidumbre no te pare. No, a ver si ya, no, a ver si. Que saber si va a llegar. Que no te pare la incertidumbre, tío. Que no te pare la incertidumbre. Que estamos en un momento y estamos en una situación que yo creo que estamos aprendiendo mucho en muy poco tiempo. Muchísimo. Yo creo que no es que la humanidad sea increíblemente guay como los anuncios de Aquarius, no. Sino que nos damos cuenta de que nos estamos adaptando a pasos agigantados y no nos estamos dando ni cuenta de los cambios que estamos sufriendo y muchos de nosotros nos estamos adaptando. Sí, verdad. Por ejemplo, en España, siempre hemos sido muy de estar contacto, y esto para nosotros, ¿verdad? En realidad, en España siempre hemos sido mucho de ser la cercanía, de estar... Que no solamente es el modo de actuar en la calle, sino que en los trabajos, en los modos de estudiar, en los modos de relacionarlo, en todo lo que se decía antes que había cambiado Internet en nuestras vidas, pues ahora lo estamos viendo, pero vamos, totalmente. Pero no solo en Internet, en las vidas y demás, sino también en la educación, que nosotros hemos cambiado y nos hemos adaptado de una manera increíble a todo esto, ¿no? Y yo creo en lo que decía una persona, ¿no? Que decía, en tiempos de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Y eso es algo que te tiene que hacer recapacitar. Porque igual que hay mucha gente que ahora está poniendo a los impedimentos, porque es que es así, y te encuentras que las personas no han mejorado con el confinamiento, sino que las personas que en vez de un impedimento le ponen más impedimentos todavía. Hay otros que lo que te hacen es darte la vuelta a la tortilla y decirte, vamos a ver, no, esto es un impedimento, pues vamos a poner una solución. ¿No? Y estoy conociendo mucha gente que está dando muchas soluciones, aportando muchas soluciones. Se está dando cuenta de que los problemas te caen solos y lo que tienes que hacer tú es, venga, pum, solución, a problema, solución, a problema, solución, a problema, solución, y para adelante. Ahora, si te queda con el, me dirán, ¿qué me han dicho? Me van a decir, se dice que, al parecer, ¿parece que? Es que al final te quedas en casa, tío, cogiendo kilos por un tubo, ¿me entendéis o no? Te quedas en casa al final, tío, y es que te quedas plantado y sin regarte, o sea, te quedas hecho una mierda. Y yo, pues, a problema, solución, y cualquier cosa que se esté viniendo encima de nosotros, que nos estamos adaptando, estamos demostrando que lo estamos viendo venir, y como lo estamos viendo venir, tío, actuemos y pongamos mucho antes del problema la solución. ¿Eh? Y se me enfrió el café. Y por coger alternativas. Y leyendo esto se me enfrió el café. Se me enfrió el café. Yo, mira, caléntame el café otra vez, que se me enfrió.
Qué profundo, Dios mío. Qué profundo, tío. Yo, y lo grabo ahí todo. Bueno. 1930, eso como unos buenos días, pero a 490 de la mañana. Ahí está. Unas buenas casi tardes. Unas buenas tapitas de tortilla. Unas buenas tapitas de tortilla con su cervecita. Sin alcohol. Sin alcohol. Bueno, somos todos mayores de edad, ¿no? Bueno, cada uno beba lo que quiera. Bueno, ya ves. Vamos al lío. Hoy vamos a meternos con el tema de FTP, ¿vale? Vamos a explicar el tema de FTP. Ese último tema ya de esta evaluación es un tema que nos lo vamos a cargar hoy también. ¿Para qué? Pues para que tengamos ya el tiempo que resta para servidores HTTP y servidores FTP. Es un tema que no es complicado, igual que HTTP, si lo habéis estado echando un ojo y demás y lo habéis repasado, el tema HTTP no es un tema complicado, y pues el FTP tampoco es un tema complicado, ¿vale? Es un tema que se puede ver perfectamente en un día para que tengamos mucho tiempo para hacer mucho trabajo y pelearnos mucho con los servidores. Entonces voy a empezar a presentar. Se ve bien por ahí, ¿no? Bien, en casita, ¿qué tal? ¿Estáis viendo bien ahora? Supongo, creo que se ve mi pantalla bien. Sí. Se ve bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues vamos al lío entonces. Tema 4, servicio de transferencia de ficheros. Bien, en este tema 4, lo que vamos a ver va a ser en qué consiste ese protocolo y ese servicio de transferir archivos por la red. Porque, claro, hasta el día de hoy todo lo que hemos visto ha sido también transmisión de archivos por la red, ¿no? Porque nosotros, si estamos visitando una página web, me la estoy descargando. Si estamos haciendo clic en un enlace con un fichero .zip, me lo estoy descargando. Y todo me lo estoy descargando, en verdad, me estoy transfiriendo ficheros, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia principal de este servicio con respecto al anterior? Pues la diferencia principal, y la veremos y la repetiré muchísimas veces, es la velocidad. Y te voy a pintar aquí un Sonic, ¿vale? Este es un Sonic. Sería más bien Knuckles. Muy bien, muy buena observación. La velocidad, ¿vale? Bien, más bien parece Spinete, Más bien parece... ¿Sabéis quién es Spinete, no? Spinete sí sabéis quién es, ¿no? No, porque es que en primero pregunto estas cosas y no tienen ni idea. ¿Sabes? No saben quién es el señor Miyagi, ¿vale? Y en primero, entonces como que me hacen sentir adulto y maduro. Entonces, la velocidad es la diferencia principal. El protocolo FTP está diseñado para empaquetar y encapsular la información que se transmite de una manera rápida, muy rápida. Está hecha para ficheros muy gordos, muy grandes, como ficheros de imágenes y ficheros de sistemas operativos completos, para poder ser transmitidos a clientes ligeros y esos clientes ligeros poder leerlo y poder abrirlo, poder ejecutarlo y poder trabajar con él. Entonces, la velocidad es la diferencia principal. Veremos primero una pequeña introducción, luego veremos las características y funcionamiento que tiene el servicio FTP, luego después veremos los tipos de acceso que hay o que se pueden hacer, los modos de conexión del cliente, esto es la clave del acceso FTP, modo de conexión activa y modo de conexión pasiva, veremos la diferencia que hay entre uno y otro, veremos algunos aspectos de seguridad. Y veremos que hay tres variantes del protocolo FTP donde se va a empezar a establecer una relación de equilibrio entre velocidad y seguridad o seguridad y velocidad. Cuanto más seguro, menos velocidad, más lento. Y cuanto menos seguro, más velocidad, más rápido, ¿vale?
Entonces, esas son las diferencias que hay entre los protocolos FTPS, TFTP y SFTP, que veremos también esas variantes, ¿vale? Pues bien, ¿qué significa FTP o FTP, File Transfer Protocol? O protocolo de transferencia de ficheros. Es un protocolo de capa de aplicación diseñado para la transferencia de ficheros y el encapsulado de la información para que la información vuele por los cables. ¿Por qué? Pues porque, ya os digo, el protocolo FTP se estableció mayoritariamente para ficheros de muy alto peso, o sea, ficheros muy grandes. Y entonces, claro, no es lo mismo descargarse un fichero por HTTP muy grande que un fichero por FTP muy grande. Porque si más o menos los dos ficheros son más o menos del mismo tamaño, te da igual descargártelo por uno que descargártelo por otro. Pero cuando estamos hablando de 6 gigas, de 7 gigas, de 900 megas, no es lo mismo descargártelo por un enlace HTTP que por FTP, porque el FTP está optimizado para eso, para que tú te lo descargues de una manera muy rápida. El protocolo FTP, además de transferir archivos, permite realizar muchas acciones que podrían ser propias también de los sistemas operativos, como son, por ejemplo, yo mediante el protocolo FTP puedo acceder a listados de directorios y ficheros de sistemas remotos. Yo puedo visualizar lo que me voy a descargar. Yo puedo visualizar cómo está estructurado, cómo está organizado, los directorios, los subdirectorios, incluso ver hasta los permisos que tienen los ficheros. En un servicio FTP puedo hacer un upload o un download de ficheros. O sea, puedo tanto subir ficheros como descargar ficheros, ¿vale? Todo el mundo eso ya más o menos lo sabe. Acciones adicionales que puedo hacer también en los sistemas FTP. Pues puedo, además de visualizar qué información me puedo descargar, también puedo renombrar ficheros o renombrar directorios. Puedo también borrar archivos, borrar directorios, crear archivos, crear carpetas también, cambiar permisos, descomprimir. Yo puedo hacer muchas opciones que son, fijaros, muy parecidas a las de los sistemas operativos. O sea, yo en un sistema operativo tengo mi sistema operativo local o remoto, ¿no? Y yo puedo crear directorios, borrarlos, mover las cosas, ¿no? Pues cuando yo accedo a un servicio FTP, además de poder transferir esas cosas, voy a ejecutar instrucciones. Y ahí es donde yo quiero llegar. Voy a ejecutar instrucciones en el FTP. Voy a poder ejecutar comandos en el FTP. Igual que ejecuto comandos en el directorio, perdón, en una ventana de comandos de CMD, donde yo empiezo ya a crear directorios, o en el Linux, ¿no? En el shell de Linux, pues yo empiezo ya a realizar acciones, pues también puedo hacerla con el FTP, igual. Y puedo crear directorios, renombrar, borrar y tal. Vale, que tenía ahora. ¿Qué tenéis? ¿Componente entonces? ¿O qué? ¿Qué? ¿Cuál es que tenéis vosotros? Componentes. Vale. Después de la primera de que se muestra, que es el introducción, te viene un poco de áfrica. Esta define con en el año 2011 cumplió 40 años. Y después vaya a ponerlo de permitir. No, vamos, esta. ¿Eh? Vale. Sobre una frase. Una pregunta que de esto no sé, simplemente los FTP son a nivel de una red o se puede hacer, por ejemplo, yo en mi casa crear un FTP que está creado. Perfectamente. Tú, el servicio FTP lo puedes montar como un servicio HTTP en cualquier máquina. Según las condiciones que yo le agregue a esa máquina, ya puedo entrar yo en mi casa o no. Claro, tú lo único que tendrías que hacer es que si lo vas a montar en tu casa, las peticiones que lleguen porque si tú quieres acceder desde el exterior, desde Internet, tú vas a tener que redireccionar puertos en el router. Entonces, esa redirección de puertos y decirle que cuando quieran una petición de los puertos de FTP, te los mande a otras redirecciones a la IP que tú quieras. Yo creo que llegamos a hacer eso aquí en clase, ¿no? Hicimos una pequeña clase de redirección de puertos, ¿no? ¿Os acordáis o no? ¿Os suena o no?
¿No suena? ¿Cómo? ¿No te suena, no? ¿No suena la clase de la redirección de puertos? Yo creo que sí. Pero vamos, yo voy a hacer un mini vídeo, ¿vale? Otro día hago un mini vídeo de cómo hacer redirección de puertos. Pero eso, claro, que en todo caso de que yo quiera entrar en mi casa a un servidor FTP que está aquí, tengo que saber la IP de aquí, tengo que haberlo configurado previamente. Claro. Vale, que no puede entrar cualquier persona, a no ser que el servidor FTP sea libre. Exactamente. Tú en un servidor FTP tú puedes definir usuarios para que sean usuarios los que entren o definir un usuario anónimo para que entre el que quiera. A los archivos que tú quieras. A lo que tú especifiques. Entonces, una de las ventajas que tiene el servicio FTP es que tú te puedes descargar los ficheros que estén almacenados en el FTP o que estén alojados en el FTP o realizar las sentencias, las instrucciones que tú quieras en el FTP, abstrayendo al usuario del sistema operativo que se utilice. O sea, que yo puedo montar un FTP tanto en un sistema operativo Linux como en Windows, que las instrucciones que yo vaya a ejecutar no son ni las de Windows ni las de Linux. Luego, a mí me da igual si está en Linux o en Windows. El servicio FTP me tiene que proporcionar a mí abstracción. ¿Vale? Es completamente transparente al usuario. Es como si, por ejemplo, igual que pasa en HTTP. Yo monto el HTTP, el servicio HTTP, tanto en Windows como en Linux, y yo accedo a una página web mediante el navegador. ¿Y qué pasa? Porque yo no sé si está en Linux o está en Windows, yo simplemente veo la página web. Pues aquí igual, yo accedo al FTP, ejecuto instrucciones, ejecuto sentencias y yo no sé en qué sistema operativo está. Y además, es que me da igual. Y fijaros la magia de todo esto. Yo monto un Linux, ¿vale? Tengo aquí, por ejemplo, un servidor en Linux. FTP. Y ahora, en el otro lado, tengo el cliente FTP con Windows. Yo me puedo descargar un fichero del servidor Linux y bajarme a Windows y lo puedo leer perfectamente. O sea, yo desde Windows puedo acceder al servicio FTP alojado en Linux con el sistema de particiones en Linux, que sabemos todos que es distinto. Eso es una solución muy Perdón. O el FAT32. Sin tener que instalar ningún tipo de conversor intermedio como el Samba. El Samba, por ejemplo, es una especie de interfaz que hay entre dos sistemas de particiones para que tú ese fichero lo puedas ver de uno a otro. Bueno, pues a ti te da igual. A ti te da igual, sin Windows, Linux y Linux, Windows. Porque tú la información la vas a encapsular de manera que pueda ser leída en el sistema operativo que está solicitando esa información. ¿Vale? Y no tienes que instalar nada de eso. ¿La solución siempre el FTP o tendrá que? Porque dices tú, Rafa, ¿qué diferencia hay entre montar un servidor FTP? Porque esta es la primera vez que aparece la pregunta y aparecerá varias veces. Si yo tengo un equipo con Linux y lo tengo conectado a una red local donde hay un Windows y estoy aquí compartiendo una carpeta y yo esto me lo quiero descargar aquí. Cuando tú compartes una carpeta, tú no estás montando un servicio de FTP. ¿Vale? Cuando tú compartes carpeta, no estás montando un servicio de FTP. Porque el protocolo por el que tú descargas esos datos de esa carpeta compartida no es el protocolo FTP. Depende del sistema operativo que sea. ¿Vale? Si es de Linux o Windows, es diferente que si es de Windows o Linux. Entonces, cuando tú estás compartiendo una carpeta, tú estás descargando del fichero de un sitio a otro, pero con un sistema de archivos nativo, o sea, con el que se encuentre. De manera que si tú compartes una carpeta en Linux y desde Windows te la quieres descargar, tú aquí sí tienes que instalar algo intermedio.
¿vale? Que sea el Samba. Sin embargo, he dicho que el FTP encapsula el fichero. ¿Qué tipo de estas funciones o es transparente? La propia del protocolo FTP. Pero claro, si yo entiendo que ya ese protocolo o ese idioma ya lo incorpora el sistema operativo y yo lo tengo que configurar en nada. Más o menos. Más o menos. Para que lo entendáis, más o menos. Rafa, y en el proceso, aunque no se suele utilizar descargar, que un servidor esté hecho en Windows, se lo descarga en Linux, aunque se puede dar en ese caso, pero no se suele utilizar. Pero también es necesario instalar Samba. Sí, en el caso de carpetas compartidas. Si es el proceso inverso, en vez de Windows a Linux. Pero de carpetas compartidas, me estás comentando. Sí. En algún lado tiene que estar esto para transformar los sistemas de ficheros de uno a otro. Vale. Sino que en Windows no se hace, se hace en Linux. ¿Vale? Vale. Entonces, en algún lado tiene que haber esta conversión. Si no tiene esta conversión, no se va a eso. Si el servidor fuera Windows y el cliente fuera Linux, entre comillas, o si el que tiene alojado el archivo es Windows y lo tiene que dejarlo en Linux, pero también tendría falta el Samba. Uno de los protocolos que se utiliza para el tema de compartir carpetas, el SMB. ¿Vale? El SMB es uno de los que se utiliza para compartir carpetas de Windows y cuando tú estás, yo qué sé, te instalas, por ejemplo, el Wildshare en el equipo y estás viendo la carpeta compartida de un compañero o te estás descargando algo de eso, empiezas a ver paquetes SMB por un tubo. ¿Vale? Que son los Simple Message Block. O sea, ahí yo lo veremos más adelante. Componentes. ¿Cuáles son los componentes principales del servicio FTP? Pues nada, se basa en el modelo cliente-servidor igual que hemos estado viendo hasta ahora. O sea, tiene que tener por fuerza un servidor FTP, un software servidor que esté ahí esperando las peticiones, como todos los servidores que estamos viendo, ¿vale? Estos servidores FTP acceden al sistema de ficheros del equipo donde está instalado. Y dependiendo de privilegios y permisos, permite la descarga o subida de ficheros. Esto es importante, ¿vale? Porque cuando nosotros estamos trabajando con los FTP, el tema de los permisos también lo vamos a tener muy presente. Igual que lo hemos tenido en los HTTP para poder leer, fijaros, aquí más todavía, pues aquí si vamos a subir un fichero, estamos escribiendo en el sistema operativo anfitrión. Luego, los privilegios y los permisos también. Además, por supuesto, de los cortafuegos. Los clientes FTP, pues son todo aquel software que accede al sistema de ficheros del equipo instalado y de la conexión con el servicio para subir, descargar archivos y todas las operaciones que hemos dicho antes. Los clientes FTP ya veremos que pueden ser de modo texto o de modo gráfico. ¿Vale? Cuando llegue al momento, pues ya lo explicaremos. Porque el modo texto significa que yo voy a tener ahí una ventana de comandos donde yo voy a empezar a ejecutar todos los comandos ahí y en modo gráfico pues yo voy a tener ya todas las ventanitas, todos los iconos y todas las cositas para poder visualizarlo mejor. Y luego después está el protocolo FTP, que es ese conjunto de reglas y normas para el diálogo entre cliente y servidor. Y recalco aquí lo del diálogo. Cuando estemos disfrutando del servicio FTP, vamos a estar haciendo lo mismo que con el HTTP. O sea, vamos a estar a base de solicitud, respuesta, solicitud, respuesta, solicitud, respuesta, solicitud, respuesta. Esa solicitud que se haga desde el cliente al servidor, el servidor le va a devolver con una respuesta identificada con un código. Que si os recordamos, en los HTTP también existían códigos, ¿no? El 200, el 400, el 500 y así sucesivamente, ¿no?
Pues aquí en el FTP pasa 3/4 de lo mismo. Cuando estemos en esa petición diálogo-respuesta, se responderá a base de códigos del estado. Y esos códigos de estado, depende de la familia que sea, pues tendrá uno u otro. Bien. Servidores FTP. Vamos a ver, porque esto está por aquí. Vale. Servidores FTP. Los servidores FTP son aquellos que atienden y procesan las conexiones de los clientes FTP. Obviamente, es aquel software que yo instalo en un equipo. ¿Para qué? Pues para que me dé ese servicio. En Linux, pues en Linux los más importantes son el VSFTPD, que es con el que vamos a trabajar nosotros, el ProFTPD, PureFTPD, WUFTPD, no son secundarios. Y en Windows, pues el Internet Information Server o el FileZilla Server. El FileZilla Server es el más conocido para instalarlo tanto en sistemas Linux como en sistemas Windows, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque también ofrece un entorno gráfico para poder tú trabajar ahí y demás. Nosotros cuando estemos trabajando en la práctica, en Linux instalaremos este para que veáis uno en el entorno texto y en Windows instalaremos este para que veáis uno en el entorno gráfico. ¿Cuál funciona mejor de los dos? ¿El FileZilla o el VSFTPD? Pues ya lo veréis vosotros. ¿Cuál funciona mejor? Se ve que es que hay una calidad baja. El de Linux. El de Linux. Cliente FTP. Pues nada, cliente FTP. Dime. ¿Me decía algo? No. Vale. Clientes FTP son los que ascenden al servicio. ¿Vale? Hay aquel software que es capaz de realizar las peticiones al servidor y obtener esa respuesta. Se pueden clasificar según la interfaz de usuario, ¿vale? Y es clientes en línea de comando, donde nosotros vamos a tener una ventana negra con un PROM FTP y aquí vamos a empezar a escribir todas lo que son las instrucciones a base de terminal de texto. Se incluye normalmente en los sistemas operativos y comienza ejecutándose la orden FTP. O sea que todos los sistemas operativos ya tienen ya esta herramienta ya incorporada, ¿vale? Y yo aquí... Ahora, por ejemplo, una ventana de comando, ¿vale? En el Windows, desde Windows, por ejemplo. Y escribo FTP y ya automáticamente veis cómo me cambia el PROM y se me pone ahí en FTP. Aquí es donde yo voy a empezar ya a escribir todos los comandos para conectarme, o sea, para interactuar con los servidores FTP. De hecho, me ha abierto la herramienta, me ha preparado el entorno. Esto es como SQL, si os acordáis. Sí. Pero todavía ni me he conectado a ningún servidor, ni me he logueado, ni nada de nada. ¿Vale? Sino que automáticamente lo que estoy haciendo es ejecutar el intérprete de comando de FTP. Y ese intérprete sería en el lenguaje que muestra de manera de Windows, ¿no? Directamente en Windows. Igual que en Linux. Sí, pero me refiero del tema que viene ahí, el Internet Information Server. Sería... Es que el Internet Information Server estamos hablando del servidor, no del cliente. Vale. Esto que estamos haciendo ahora es porque hemos abierto la ventana de intérprete del cliente en modo texto. Vale. Con este vamos a acceder nosotros al servidor, que puede ser el servidor, el Internet Information Server, el FileZilla Server, el VSFTPD, cualquiera de ellos. Pues bien, dependiendo del sistema operativo, puede ofrecer un conjunto de comandos para operar con los archivos y directorios. O sea, eso sí es verdad que aunque todos se abran de la misma manera, como yo lo he abierto poniendo ya FTP, algunos sistemas operativos tienen unos comandos u otros, ¿vale? Para hacer las cosas. La mejor manera de consultar todos los comandos que se pueden ejecutar es con la palabra help o interrogación. O sea, yo escribo aquí help y veo todos los comandos que puedo empezar a ejecutar.
¿Vale? Si yo quiero saber algo en concreto de algún comando en concreto, pues pongo help y el nombre del comando. Y ya lo que me pone ahí es, por ejemplo, yo he ejecutado help open y me he puesto ahí open, conectar a FTP remote. Aquí directamente lo que pones es open y pones aquí la dirección IP o el nombre. ¿Vale? Cualquiera de los dos. ¿Vale? Y ya me conectaría al FTP remote. O sea que todavía estoy aquí dentro y todavía no he ejecutado ninguna orden, ninguna nada porque no me he conectado a ningún lado. Con Susana, ¿no? Y con Susana, lo hiciste con Susana, ¿no? Ah, sí, pero con el Acronic, no con esta línea de comando. Sí, pero utilizando el Acronic, una utilidad visual, no con un intérprete de comando. Pues bien, realmente lo que se hace con un intérprete de comando, ¿vale? Perdón, con un entorno gráfico, lo que estoy haciendo al final, cuando yo pulso un botón o pulso otro, es ejecutar estos comandos que hay aquí, ¿vale? Pero de una forma más bonita, más visual, más con un botoncito y más cómodo. Pero al final, esa aplicación lo que va a hacer es acceder al sistema operativo y a todas estas instrucciones que están aquí. De manera que si yo pongo en un cuadro, en un entorno gráfico, pongo la IP y pongo ahí tal y cual, el usuario y el password, y le doy al botoncito, pues lo que estoy haciendo es un open con el servidor FTP, con el usuario y el password que yo he especificado. Al fin y al cabo de programar, no tiene nada que ver con FTP, pero en el packet extension, que tú puedes poner la IP a mano y abajo viendo cómo escribe los comandos. Sí, vamos para ver, más o menos. Más o menos. Porque tú, eso es lo que se va generando cuando tú vas haciendo algo. Bien. Hay muchos comandos que se pueden ejecutar, tanto en la máquina local como en la máquina remota en el servidor. Por ejemplo, cuando yo esté conectado con un servidor FTP, vamos a ver si me puedo conectar con el de la clase. Hay aquí uno que es... ¿Cómo? ¿Tengo qué? Sí, sí. Sí. Aquí, por ejemplo, hay un servidor FTP, ¿vale? Que es el 10.10.9.2, es un servidor FTP del colegio donde se guardan ahí algunas imágenes y demás, ¿vale? Cuando le doy a Open, pues me conecto, estoy intentando ya conectarme a él, donde me pide un usuario, que tengo que meter por fuerza un usuario. Creo que alumno máquina funcionaba. Y el password, aunque parece que no estoy escribiendo nada, pues le he puesto el mismo password, ¿vale? Y ahora mismo estoy conectado, Me ha puesto 200... Fijaros qué curioso esto de la petición-respuesta, ¿vale? El tema del 230, que es un mensaje OK que me ha devuelto el servidor. ¿Lo veis por aquí o no? ¿Me seguís? Cuando yo he ido haciendo cada una de las cosas, me ha ido dando un código aquí al principio, 220, 530, tal. Pero son códigos de estado que me van devolviendo el servidor. Una vez que me he conectado y he puesto bien la contraseña, me ha dado un 230 al logón. ¿Vale? Sí, este servidor FTP está implementado en FileZilla Server. Bueno, pues si yo pongo help y veo los comandos que puedo hacer, veo que ahí hay uno que es ls, ¿vale? En este caso es igual que el Linux. Yo pongo un ls y ya me está ejecutando. Pero es que yo le pongo un dir y también me lo da. ¿Vale? O sea, el dir me está dando más información que el ls, en este caso. ¿Vale? Fijaros que dir es una de las instrucciones que tú puedes ejecutar. Ahí te aparece la lista de sentencias que tú puedes ejecutar, una de ellas es el dir, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa con todo esto?
Lo que pasa con todo esto es que yo ahora mismo estoy haciendo cosas en el servidor, pero no olvidaros de que un FTP es para subir y descargar archivos. Entonces, si me voy a descargar un archivo, que para eso tengo el comando get, que es para que ya lo veremos ya, ¿no? Cuando llegue el momento, y yo me voy a descargar un fichero que es con el comando get y pongo aquí el nombre del fichero que yo quiera, ¿eh? Por ejemplo, en este caso, Windows 7.ova, que este espacio que está aquí es muy puñetero, ¿vale? Y depende de muchas cosas, te va a funcionar o no te va a funcionar, ¿eh? Por eso muchas veces se usan guiones bajos o guiones. Igual que guiones bajos, yo no aconsejo el uso de acentos, ni aconsejo el uso de ñes, ni aconsejo el uso de nada que no sea anglosajón. ¿Vale? Por eso pasa eso en el aula virtual. Fíjate en el aula virtual por los problemas que está viendo. ¿Vale? Y cuando estamos subiendo algo o descargando algo de la banqueta del aula virtual, los acentos también influyen. Entonces, bien. Entonces, cuando yo hago un get, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando hago un get, me estoy descargando el fichero. ¿Pero dónde lo descargo? ¿Cuál es el directorio local con el que estoy trabajando? ¿Vale? Porque, claro, nosotros estamos empezando a ver lo que hay en el servidor, pero no sabemos dónde si hago un get, no sabemos dónde nos lo va a descargar. ¿Eh? Entonces, dependiendo del sistema operativo, habrá una instrucción o habrá otra. Eso lo tendréis que averiguar vosotros. ¿Vale? Eso lo tendréis que averiguar vosotros. Pero como pista, si se quieren ejecutar comandos en la máquina local, para algunos comandos en concreto se utiliza el carácter exclamación antes del comando. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si quieres descargar, descargar un archivo que esté en local es sencillo. Por ejemplo, dir. ¿Eh? Yo hago lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Interrogación dir. Si yo hago interrogación dir, yo estoy haciendo un dir de dónde estoy en la máquina local. En el directorio donde estoy de la máquina local. ¿Y qué te señala? Luego me descargaría ese fichero en ese directorio donde estoy ahora. Que si os fijáis bien es c:/user/profesor1. ¿Vale? ¿Está o no? Bien. Un directorio, 2 puntos del directorio anterior. ¿Eso lo puede cambiar? ¿A qué te refieres? ¿A dónde se descarga? Sí, se puede cambiar. Si pones dir, Sí. el directorio y el sitio. Se puede cambiar. Y lo que preguntarle al usuario todo lo que hace por favor sin nombre. No es preguntarle al usuario, sino es que porque tú es el que tú eliges. Yo no sé la ruta, yo implanto mi servidor de FTP. Yo sé lo que tú tienes tu lado. Pero es que, claro, es que la historia, ¿cuál es? La historia es que yo implanto el servidor de FTP, ¿vale? Y tú eres el cliente que se va a acceder aquí a mí, ¿no? Ahora yo instalo el servicio y yo doy el servicio, pero yo no elijo dónde te lo guardo a ti. Se lo eliges tú, como cliente. A eso me refiero yo, a la hora de descargar. Entonces, como cliente, tú lo puedes hacer por comandos, cambiando el directorio, porque hay una forma de cambiar directorios dentro de esta forma de trabajar, o mediante un entorno gráfico, donde tú ya eliges la carpetita donde quieres guardártelo. ¿Vale? Claro, pero ya sabemos todos que no todos los sistemas operativos tienen entorno gráfico, porque tenemos un pedazo de Ubuntu Server ahí en condiciones que eso no tiene entorno gráfico. Así que si queremos descargarnos del Ubuntu, si queremos trabajar en el Ubuntu Server y descargarnos algo de un servidor FTP al Ubuntu Server, lo tenemos que hacer así por fuerza. ¿Me explico? Por eso esto lo tenemos que ver de forma de texto.
Rafa, no cambiamos el directorio. Pues eso es una de las cosas que tenéis que ver vosotros en la práctica. Usted sabía, ¿no? Yo ya he puesto un ejemplito de que se puede ejecutar las cosas en local y tal. ¿Vale? Pelearse. Ahora toca pelearse. Bien. Entorno gráfico de cliente FTP. Esto es lo bonito ya, ¿no? Yo tengo mi cliente gráfico, yo tengo mi ventanita, lo ejecuto y ahí no tengo que hacer nada más que darle a un botoncito, darle a otro. Me voy a un lado, me voy a otro y punto, ¿no? Yo no tengo que hacer mucho más, ¿vale? Todo lo que sea gráfico consume recursos. Pero consume recursos. Pero consume recursos. Interactivo es un terminal, también es interactivo. Una línea de comando también es muy interactiva, mucho. Es más, es hasta, yo diría que hasta más bonito que un entorno gráfico. A mí cuando digo que el entorno gráfico se nos apaga el cerebro. Y la teoría sigue de la... Pues eso es lo chungo, que se te apaga el cerebro. Eso es muerte terminal. Yo no sé si, o no lo recuerdo bien, cuando tú, o era una acción que se ponía a meter, cuando tú te logueabas con el FTP, aparecía en el prompt igual que en el link, el usuario, proba, y FTP. ¿Tú qué dices? En ventana terminal, ¿no? Sí. No. Recuerdo algo de verlo, pero yo no sé si era eso o era... Pero en el FTP dices tú, o sea, en esto de aquí, aquí, Claro, pero te pasa que ya hace un montón de tiempo. aquí, Y ya no sé si era que el administrador, que cada vez que alguien se logueaba, invocaba al usuario y el FTP. o sea, que en el prompt de aquí, que se te dice cuál es el usuario. Sí. Es que no sé si era FTP. Porque tengo un recuerdo de eso, no me acuerdo si era. Yo no, mira, yo te digo a ti que, por ejemplo, si puedes personalizar esto que está aquí, mira, el mensaje de bienvenida. Esto sí lo puedes tú personalizar y poner aquí lo que tú quieras. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, si alguien se conecta al FTP no sepa que es el FileZilla Server. ¿Me explico? Sino que es otro cualquiera. Esto sí lo puedes personalizar. Igual que visite, por favor, el enlace web este que está aquí. Todo esto lo pueden personalizar. Pero el prompt, que yo sepa, Juanfe, no se puede personalizar. Yo creo que no, ¿eh? Creo que no. Se investigará, tío. Y se verá, ¿vale? Pero yo, que yo sepa, no, ¿eh? Que yo sepa. Bien. Algunos ejemplos que hay de los clientes FTP, pues son el FileZilla Client, igual que hemos tenido el server en el FileZilla anterior, ¿no? Ahora es el client. El WinSCP, el SmartFTP, el QFTP, GFTP. Hay muchos de ellos, muchos de ellos. Todos funcionan igual, ¿eh? Todos funcionan igual. Todos tienen una ventanita, ¿eh? Si no la tienen a un lado, la tienen otro. Donde tiene aquí. Conéctate a qué servidor. Aquí ponen la IP o el nombre del servidor, el usuario, el password y un botón para que te conectes. Y luego después te aparece aquí la ventana dividida entre dos y aquí tiene lo que hay en el servidor y aquí lo que hay en el local. Y cuando te quieres descargar algo, pincha y arrastra. Todos, casi todos son iguales, ¿eh? Casi todos son iguales. Si no tiene la ventana en un lado, la tiene en otro. Si no tiene este botón en un lado, lo tiene en otro. Si no tiene este botón, tiene otro más. Pero son todos iguales. Y visto uno, visto todos, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es pinchar y arrastrar. Muchos de ellos de abajo te aparece una lista con todas las cosas que se están descargando a la vez. Porque cuando tú te descargas ficheros, te puedes descargar varios ficheros a la vez y ahora explicaremos el mecanismo para hacerlo. Y además de eso, aparece incluso en algunos una parte aquí donde te va mostrando todos los mensajes de respuesta que se van dando. Los 200 que acabamos de ver en la ventana de terminal, los 200 y pico, los 300 y pico, los 400 y pico, pues esos se van saliendo aquí también. Como mensajes de información. ¿Vale? Bien. Además del cliente gráfico que tú te descargas, instalas y lo pones y empiezas a trabajar con él,
También los sistemas operativos se dan cuenta de que es una acción muy común e intentan facilitar los accesos y el modo de trabajo. ¿De manera que qué? Pues de manera que en los navegadores o en los exploradores incorporan ya que tú te puedas conectar a un servidor FTP y empieces a descargarte las cosas. Por ejemplo, con el Firefox Explorer Chrome o el navegador de archivos de Windows. Ese mismo navegador de archivos de Windows, por ejemplo, yo tengo aquí abierto este, lo puedo utilizar para conectarme. Lo único que tengo que hacer es especificar la dirección del servidor que me quiero poner, 10.10.9.2. ¿Cómo? Que ya no se llama Explorer. Que ya no se llama Explorer. ¿Cómo se llama? Microsoft. El explorador de archivos, no el explorador de Windows, el explorador de archivos. Qué grande eres, Juan. Eres más grande que vamos. Bien, aquí lo que se nos presenta es la misma pantalla que se nos ha presentado, que las acciones de antes, ¿vale? Nos está preguntando el usuario y el password y ya está. Vamos a poner también alumno máquina. Y alumno máquina. Dime. ¿Este servicio de FTP no lo instalamos el año pasado? No, el año pasado tú dices en redes, ¿no? No, en redes el año pasado instalamos un servicio TFTP. No el servicio FTP, sino el TFTP. Que es como el FTP, pero sin nada de seguridad y muchísimo más rápido. Eso lo veremos después más adelante, ¿vale? Entonces, nada, de modo virtual, pues de modo visual, estoy viendo yo aquí cuáles son las distintas carpetas que había ahí, ¿vale? De Windows 7, de imágenes ISO y de cosas de VirtualBox. ¿Vale? Y yo ya pincho esto y yo me lo puedo arrastrar, llevármelo a un lado, llevármelo a otro. Botón derecho, propiedad de copiar, copiar la carpeta. Fijaros que yo incluso aquí dentro, si tengo privilegios, yo puedo crear carpetas también. O puedo subir cosas también aquí, ¿vale? Entonces, de forma visual, ¿vale? De forma visual. Cuando te conectas con el usuario, tú desde el servidor tú le puedes dar permiso a ese usuario. Sí. Tú en el servidor especificas los permisos que va a tener ese usuario en concreto, ¿vale? Y tú, que cuando lleguemos al tema de los usuarios, ya te lo explicaré, porque tú puedes tener dos tipos de usuarios, o el usuario del sistema o el usuario virtual del servidor, que pueden ser distintos, ¿vale? Y crearte usuarios distintos. Por ejemplo, el usuario con el que yo he accedido ahora mismo, el usuario alumno máquina, ese no es un usuario del sistema operativo, es un usuario que se ha creado dentro del servidor FTP. Pero no todos los servidores puedes hacer eso. Tú puedes también incluso crear usuarios que sean locales a la máquina y utilizar esos que están ahí. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en la práctica. En la práctica vamos a crear usuarios de Linux y esos usuarios son los que vamos a utilizar. En Linux, en Windows no. En Windows vamos a crear usuarios propios del servidor. ¿Qué te cocha, chiquillo? Bien, cuando tú te accedes por un navegador o un explorador, el formato que se puede escribir es el de FTP // y ahora pones el servidor o si quieres, puedes poner usuario /password @servidor. Lo puedes poner así también. Sin los corchetes, ¿eh? Sin corchetes. Los corchetes significan opcionalidad. Siempre han significado opcionalidad en la sintaxis de informática. Entonces, los corchetes indican opcionalidad. Lo puedes poner o lo puedes quitar. ¿Esto para qué vale, Rafa? Porque en verdad que yo no quiero que se vea cuál es el usuario y el password, tío. Yo no voy a poner aquí arriba cuál es el usuario y el password.
Yo aquí arriba no lo voy a poner. ¿Esto para qué se hace sobre todo? Pues esto se hace sobre todo para cuando vamos a hacer o a hacer alguna aplicación o a desarrollar alguna aplicación o a codificar algún algoritmo o algo en el que necesito en las líneas de código escribir el usuario del password sin que lo pida. Pues entonces lo pongo aquí, ¿vale? En la misma línea. Claro, porque a lo mejor el servidor está tapado en el sentido de que no puede entrar cualquiera. Y solamente hacer es con el que tú dices en tu código. Exactamente. Hay personas que sepan la dirección del servidor y que sepan el nombre del servidor y el usuario de contraseña. Por ejemplo, hay código PHP del lenguaje de programación PHP que estáis viendo con Raúl, que cuando tú estás, por lo que sea, conectándote con una base con un servidor FTP, la sentencia que utilizas es algo muy parecida a esta. ¿Para qué? Pues para tú conectarte por FTP y poder subir o descargar archivos mediante el idioma de PHP, ¿vale? Digo PHP por poner un ejemplo. Para realizar conexiones con el usuario Anonymous no hay que indicar ni usuario ni password. ¿Qué es el usuario Anonymous? Pues el usuario Anonymous es un usuario genérico que solo lee lo que tú pongas. Por defecto, ¿eh? Por defecto. Eso tú lo especificas, ¿no? El usuario de la contraseña. El usuario anónimo no tiene contraseña. O mejor dicho, escriban lo que escriban la contraseña, va a entrar. Entonces tú pones anónimo y pones abajo Pones nada. contraseña y te entra dentro. Sí. Pero 100% te entra dentro. ¿Y puedes leer no? Si tienes el usuario Anonymous habilitado, sí. Pero no todos los servidores FTP tienen el usuario Anonymous habilitado. De hecho, el usuario Anonymous se tiene habilitado para tú poder descargarte una serie de ficheros que estén siempre en dominio público. Para que, por ejemplo, tú puedas descargarte siempre de ahí algunos ficheros que sean que no tengan copyright, que no tengan ningún derecho de autor, que te da igual que se descarguen, entonces tú los pones en el usuario anónimo. De hecho, cuando tú accedes con el usuario anónimo, tú estás accediendo a una carpeta específica del servidor FTP donde tienes archivos que sabes que se van a descargar. Entonces, el servidor sabe cuál es la carpeta del Anonymous y nada más que te presenta el contenido de esa carpeta. Y además que solamente puede leerlo. No tiene por qué. Si la tiene por ejemplo, en el 10.10.9.2, si quiere cortar. En el 10.10.9.2, vamos a probarlo, ¿vale? ¿No puedes descargar tu propio Anonymous? ¿O solo lee? Dice que solo lee el Anonymous, entonces no puedes descargar más los archivos. Sí puedes descargarlo, lo que no puedes es escribir nada. Ahí. Entonces, mira, vamos a abrir la conexión. FTP 10.10. Hola. Y voy a poner Anonymous. Me requiere un password. Yo le doy a intro y me dice error al iniciar la sesión, login o password incorrecto. Venga, vamos entonces a poner aquí como password. Igual, ¿vale? Anonymous. Y como contraseña, Anonymous. Bien, posiblemente en este servidor en concreto se le haya asociado alguna contraseña al Anonymous y por eso el Anonymous ahora mismo te pide contraseña. O sea, Rafa, no pide desde el explorador, no pide contraseña, pide solamente la notificación. Vamos a probarlo desde el explorador, venga. A ver qué te dice el explorador. Explorador. Claro, el explorador, ¿qué pasa? El explorador, como yo ya he abierto una conexión con el usuario ese, Luego y me lo veo y le pongo la dirección de correo de... vamos a probar meternos otra vez. Anonymous. Fijaros aquí abajo que te aparece, Juan. Inicio de sesión Anonymous.
Correcto. Pues no. No. Pues esto seguramente me esté derivando. Si también puse A ver, ¿qué hago? Yo puedo meter mi correo, ¿eh? Dirección de correo. No. Que no me acuerdo cómo estaba configurado este servidor. Si el Anonymous tenía configurado algún tipo de seguridad de este tipo, de correo electrónico. ¿Eh? Porque en este servidor que estamos probando ahora, el servidor anónimo, yo, si no recuerdo mal, estaba habilitado, pero sí tenía una contraseña cambiada, ¿vale? Y eso habría que probar a ver qué contraseña es. Porque posiblemente este servidor lo haya yo modificado por ahí, no me acuerdo. Bueno. Bien. Usan el modo activo por defecto. ¿Eso qué significa? Pues ya veremos lo que significa. ¿Vale? Cuando entendáis lo que significa modo activo y modo pasivo, veréis qué significa modo activo. Y ahora los clientes gráficos son limitados pero sencillos de usar. ¿Vale? Esto de uso el modo activo por defecto, ya esto ha cambiado. Ya la mayoría de ellos, digo la mayoría porque ya los últimos que hemos probado, es el modo pasivo por defecto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el modo pasivo es un modo en el que se incrementa la seguridad en la conexión. Ahora, pues eso los SFTP o son los siguientes, ¿no? Entonces, en el modo pasivo, no, eso va por el tema de los puertos. Entonces, en el modo pasivo, todos tienen configurado por defecto ese modo. Y si ese modo no funciona, pues entonces ya pasan al activo. ¿Vale? Ya después ya explicaremos qué significa el modo pasivo y el modo activo. ¿Ven? Bien. Vamos entonces con el protocolo FTP. ¿En qué consiste el protocolo FTP? Pues el protocolo FTP consiste en el envío de mensajes de texto que contienen comandos y respuestas, igual que el anterior. Yo estoy aquí mandando una petición de algo y me dan una respuesta a ese algo. Los comandos que yo voy a mandar son cadenas que tienen el código al final, línea de respuesta. Y las respuestas son enviadas por el servidor compuesto por un código de 3 dígitos, que es igual que los anteriores del HTTP. ¿Hace falta que repase otra vez esto del primer dígito, del segundo y del tercero, no? Pues nada, por ejemplo, un código 200, ¿vale? El primer dígito te va a indicar qué tipo de respuesta es, si es éxito, no éxito, error en el servidor, error en el cliente y demás, y los otros dos te van a indicar más detalles de ese mensaje. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, en el segundo dígito, que sería este de aquí, a qué se refiere la respuesta, y el tercer dígito, información más específica del segundo dígito. O sea que esto es el tipo de respuesta que te da y esto es especificación del tipo de respuesta. ¿Vale? El valor para acción fallida, ¿cuál es? Depende de si ha sido acción fallida por el servidor, en el cliente. ¿Acción fallida puede ser En el servidor son 500. Siempre los errores del servidor son 500. Vale, que puede ir cambiando el valor. Claro. Porque si el error es en el servidor o en el cliente, va cambiando todo eso. Vale. Os digo, el protocolo FTP, el FTP, y os lo voy adelantando ya, son mensajes que se envían del servidor al cliente y del cliente al servidor en texto plano. En texto plano. Rafa, ¿y eso qué significa en texto plano? Pues eso ya lo hicimos una vez el año pasado, pero como del año pasado para acá ha llovido una harta, Telnet también. Ahí está, el Telnet también, el texto plano. Vamos a cargar el Wayshare y vamos a ver cositas guays.
Que yo sé que estas guarrerías os gustan a vosotros. Estas guarrerías os gustan a vosotros más que... Vamos. Te lo va a perder, tío. Te la va a perder, tío. Te la va a perder, tío. Fijaros lo siguiente, ¿vale? Bien, ahora mismo, como siempre, como estoy retransmitiendo y estamos grabando y tal, pues son paquetes UDP a saco, ¿vale? El protocolo FTP, os recuerdo que es un protocolo del tipo TCP en el que primero se establece el handshake, la comunicación de 3 vías, y una vez que se ha establecido esta comunicación de 3 vías, empieza el intercambio de mensajes. Bien. Vamos a capturar paquetes a medida que vamos a ejecutar comandos del protocolo FTP, empezando por el primero. Vamos a conectarnos FTP, ¿vale? Vamos a parar la captura, vamos a iniciarla sin salvar y vamos a poner aquí un filtro que sea solamente FTP. Y digo, venga, FTP, comando de FTP lanzado, 10.10.9.2 para conectarnos directamente. Me ha empezado a capturar paquetes, lo veis, ¿no? Los paquetes que me han capturado han sido, pues, desde el mío, desde el 9, perdón, desde... Vamos a ver. Vale, yo le lanzo el primero, ¿vale? Y cuando le lanzo el primero, ya directamente desde el 9.2 me mandan el mensaje a mí de respuesta, ¿vale? Y si veis el mensaje de respuesta, el primero que me da es el 220 con la versión, 220 write y después el 530 pidiendo que se loguee. Y fijaros que sale clavado a lo que está aquí. 220 file server. ¿Lo veis? Es que es clavado. Y esos son los 3 dígitos que vamos llevando. Ahí está, esos son los 3 dígitos. ¿Ven? Luego se ve aquí el texto plano de lo que saldría en el comando. Concretamente, aquí nosotros estamos dando un argumento de respuesta, si os fijáis ahí, response arg o argumento de respuesta que sea file server. En este de aquí, el response arg es writing byte on cost, que es el que está aquí abajito, ¿vale? Y así sucesivamente con todo, ¿vale? Si tú ejecutas FTP, una máquina cliente que está en el Víctor 2, en el Víctor 2, y tú en el mar de derecha y capturas los paquetes de FTP, te aparecerán los paquetes FTP de la máquina cliente que está en Víctor 2. Depende de cómo tengas tú el adaptador de repuesto. Estaría en red interna, conectado al proxy. En red interna, conectado al proxy. Pues entonces sería... Yo creo que sí, ¿no? Habría que ver en qué modo están el resto de adaptadores de red y hacia dónde va esa conexión, porque si esa conexión va hacia Internet, tú tendrías que monitorizar el adaptador de red que está en modo bridge del proxy. Entonces, si capturas ahí. Bien, fijaros en los puertos, ¿vale? Ahora hablamos de los puertos, fijaros en los puertos, El 21, 1870, ¿vale? Bien. Me pide un usuario, que es el último mensaje que aparece aquí, Bueno, no, el último mensaje que aparece aquí es Closing Control Connection, ¿vale? Como he tardado mucho tiempo en tal, ¿no? Me parece aquí que está perdido, ¿no? Porque como he tardado mucho tiempo, ¿no? En hacerlo, me ha mandado un 421 diciendo que yo que ha tardado mucho tiempo en hacerlo. Vamos a intentarlo. Vamos, alumno, máquina. Vale, ¿ves? Conexión cerrada por el host remoto, efectivamente. Aquí tengo el 421, Login Time Seed y Closing Control Connection. Mira qué guay. Juanquillo, ¿para qué me preguntan, tío? Ya me ha hecho que me pierda la conexión, tío. Ya me ha echado, tío, el servidor FTP. Oye, Quillo, Juan. Bueno, lo tenemos otra vez. Rapidito y veloz, ¿vale? Tenemos otra vez esto, tenemos aquí el 530, donde me pide el usuario y el password. Y yo voy a poner el usuario, alumno máquina.
Y fijaros, en cuanto yo lo envío, José, de Almovi, en cuanto yo lo envío, el comando que se envía a ese FTP es user alumno máquina. O sea, estoy mandando un comando como que el usuario es alumno máquina. ¿Vale? Y ahora me pide una contraseña, que es el 331 este que me ha mandado, que es Almovi. No. Y ahora dices tú, alumno, guión bajo, máquina. Parece que no está escribiendo nada, pero sabemos que esto es para temas de seguridad. Y en cuanto yo le pongo aquí pass alumno máquina, es la contraseña que yo le he mandado. Luego, en texto plano se ven todos los comandos que yo estoy ejecutando contra el servidor. ¿Lo veis? Que aquí, si en vez de poner alumno máquina, hubiese puesto otra contraseña distinta, por ejemplo, Dios, que tan predecible soy, tío. ¿Eh? Dios, tío, ¿qué pasa aquí? Que yo ya me habéis pillado ya todas las contraseñas, tío. ¿Qué pasa? Soy unos piratillas, ¿no? Cobra Kai. ¿Eh? Puesto la contraseña esta y ahora qué pues. Texto plano. Todo lo que yo voy a mandar en FTP es texto plano. En FTP. ¿Vale? Ya cuando vayamos cambiando de protocolo veremos cómo se pueden estas cosas evitar. ¿Vale? Pero todo depende de la velocidad y de la encriptación y la seguridad. Todo ese equilibrio que tiene que haber entre velocidad y seguridad, ¿vale? Así que... Pero no se puede encriptar porque es texto plano. Entonces yo veo lo que capturo. Y si he capturado eso, eso es lo que veo. ¿Sabes? Eso es lo que veo, texto plano. ¿Cómo te han podido la contraseña? Sin abrirlo. Las cosas de la vida. Pues bien, tipo de acceso. Básicamente existen dos tipos de acceso. ¿Eh? El acceso con el usuario anónimo, que es el que hemos estado explicando antes, entra como un usuario anónimo. También se llama también el usuario FTP en algunos casos. Y solamente puedes descargar archivos de un directorio, ¿vale? No puedes hacer más nada. O sea, el usuario anónimo está hecho para eso, para que tú pongas ahí cosas que sabes que son de dominio público o que sabes que has puesto para que todo el mundo pueda descargarlo. Eso siempre se hace así, siempre debe haber algún usuario anónimo habilitado o creado o con el que se va. No tiene por qué. Ya eso es tu niño y tú lo peinas como tú quieras. Si tú quieres que haya un acceso de este tipo, lo configuras para que sí. Si no, lo configuras para que no. ¿Vale? Pero tienes que configurarlo. Porque muchos de ellos el acceso anónimo está habilitado por defecto. Entonces tienes que deshabilitarlo por defecto. Deshabilitarlo por fichero o por comando, por lo que sea. También, si el acceso anónimo está habilitado, pero la carpeta anónimo no tiene nada, tampoco sirve nada. Entonces está el acceso anónimo. También a un usuario logueado o anónimo, me parece que tú le puedes decir, quiero los anónimos que dan esto. Y los usuarios dan esto, esto y esto. Claro. Sí, eso lo puedes hacer. Tú puedes configurar un usuario anónimo. Tú puedes configurar que el usuario anónimo acceda a la carpeta que tú quieras, ya lo dije antes. Entonces, tú pones una carpeta, creas una carpeta, le das los permisos y dices, esta carpeta va a ser para el usuario anónimo. Entonces, todos los que entren como ese usuario acceden a esa carpeta. Y puedes configurar para que los anónimos vean esa carpeta y los que sean autorizados, que es el segundo tipo de acceso, vean las carpetas que tú quieras. Entonces tú el anónimo lo pones para que vea una carpeta y los autorizados, dependiendo del que tú pongas, te va a ver una carpeta o te va a ver otra. Por ejemplo, el usuario de alumno máquina. El usuario de alumno máquina con el que hemos entrado antes se ha configurado para que se vea en una carpeta en concreto o unos ficheros en concreto. Y que no puedas salir de esa carpeta y no puedas ir a otras carpetas.
sino que te quedes en esa solamente. Que te quedes enjaulado, como los canarios, enjaulado. Ahora es cuasi confinado, ¿sabes? Bueno, confinado, porque vamos de un sitio a otro. Casi porque a partir de las 10 de la noche ya no puede haber nadie por la calle. Y de las 6 de la tarde a las 10 por la casa. Y de las 6 de la tarde y por la noche a las 3 de la mañana igual. 3 de la mañana ya no más que cosas malas y feas. ¿Vale? Enjaulado. Enjaulado significa que no puedes salir del directorio que se te ha asignado. Ya sea el usuario anónimo o sea el usuario autorizado. ¿Vale? Rafa, ¿me está diciendo entonces que el acceso autorizado puede hacer que haya usuarios que puedan salir de su directorio para ver otros directorios? Pues sí. Si tú no lo enjaulas, los usuarios autorizados pueden ver directorios de otros usuarios también autorizados. Algo así como el Linux cuando entras en la carpeta de otro usuario. Claro. Entonces puedes verlo, ¿vale? Así que esos usuarios autorizados pueden ser o usuarios locales del sistema operativo, como lo habéis visto en Linux y lo habéis visto ya en Windows y demás, ¿no? Que el año pasado lo visteis con distintos usuarios y tal. Y utilizar esos usuarios para el servidor FTP, que es lo que vais a hacer cuando montéis el servidor en Linux. Vais a utilizar los usuarios locales de Linux. O usuarios virtuales creados para el acceso del FTP. De manera que yo abro la consola de administración del servidor FTP que sea y ahí en esa consola de administración creo usuarios nuevos que no tienen nada que ver con los usuarios del sistema. De hecho, el alumno máquina con el que nosotros hemos entrado no es un usuario del sistema. Es un usuario creado en el FireFila y configurado en el FireFila. Y especificado qué directorio puede acceder en el FireFila. Lo otro no, los usuarios locales, pues todo es con el sistema operativo. Y todo va con el sistema operativo. Y el fichero y el directorio al que accede es el del sistema operativo, y la contraseña es la del sistema operativo, y el nombre del sistema operativo, todo. ¿Vale? Hay los usuarios metidos dentro de un dominio, también lo puedes configurar para que acceda al servidor FTP. Los usuarios que están dentro de un dominio, si no me equivoco, son usuarios del sistema operativo. Entonces, como son del sistema operativo, si tú configuras el servidor para que se acceda con los usuarios del sistema operativo, sí puedes hacerlo. Aunque el dominio, digamos, en un servidor aparte. No sé si me explico. No, en un servidor aparte no. Tienes que tener por lo menos en el mismo sistema. O sea, a ver, para tú acceder a un servicio FTP, tú puedes hacerlo con los usuarios locales, con los que estés ahora mismo en el sistema operativo local o con los que tú hayas generado. ¿Vale? Si tú instalas el servidor de dominio en un equipo y el servidor de FTP en otro equipo, o utilizas los usuarios del dominio que están en otro equipo para intentar llevártelos al servidor FTP que está en otra máquina, o no puedes hacerlo de otra manera. ¿Me explico o no? Entonces, yo sé que hay algunos servidores FTP por ahí que puedes utilizar lo que se llama los LDAP. Los LDAP. Carlos, toma. Y yo que estoy grabando y retransmitiendo. Un momentito. En el armario de la izquierda. Y entonces tú puedes utilizar usuarios de LDAP para poder autorizar los accesos. Pero claro, yo no lo he configurado nunca y no sé si tienen que ser los LDAP que están en la misma máquina o en una máquina remota. ¿Vale? ¿No? Eso es lo que yo ya no lo he configurado nunca. A ver, la lógica me dice a mí que no. La lógica me dice a mí que no. ¿Por qué? Pues porque yo no conozco ningún comando FTP que te transfiera esas cosas. ¿Vale? Entonces, si tú lo vas a hacer porque vas a utilizar algún comando FTP, tiene que ser uno que yo conozco. Y yo no conozco ninguno que te vaya a transmitir el DAP de un lado para otro. ¿Vale? Es la lógica lo que me dice a mí. Y yo ya te digo que esto no lo he probado, pero lo lógico es que lo hagas
en el local, en el mismo sitio. Así que si tú quieres utilizar usuarios del LDAP del directorio activo, monte ese servidor FTP en el mismo sitio. Digo lo que yo sé, que lo mismo hay alguna forma de hacerlo, ¿vale? Que yo no la conozco. Si alguien la sabe y la descubre, pues que me lo diga. Vale. ¿Está claro entonces los modos de este tipo, no? Bien. Pues vamos entonces con el modo de conexión del cliente activa y pasiva. Existen dos modos de conexión y estos dos modos de conexión son dos modos de conexión que dependen mucho de los puertos que se vayan a utilizar a la hora de utilizar el servicio. Porque aquí es la clave, son los puertos. Es la clave de entender qué es el cliente activo y qué es cuál es la conexión activa y cuál es la conexión pasiva. ¿Por qué? Pues porque aquí los clientes utilizan conexiones independientes para el control y para la transferencia de los datos. De manera que yo voy a utilizar puertos para el control, para los comandos, y puertos para la transferencia. ¿De manera que qué? Pues de manera que yo voy a poder seguir ejecutando comandos mientras me descargo un fichero grande. Por eso son dos puertos distintos. ¿Cuáles son los puertos que se utilizan? Pues fijaros, por defecto se utiliza el TCP21 para el control y el TCP20 para transferencia de archivos. ¿De manera que qué? Pues de manera que cuando yo voy a ejecutar un comando, al puerto de destino que voy a enviar esa información es al puerto 21. ¿Veis? Y lo voy aquí, ¿no? Yo ejecuto un comando y lo ejecuto desde mi máquina, por ejemplo, este que está aquí, ¿vale? O este que está aquí, ¿vale? Claro, porque hay clientes, porque son servidores. Ahí está. Entonces, desde mi máquina, que es la 10.10.3.244, le mando al puerto de destino 21 este comando, el user. ¿Qué puerto de origen estoy utilizando? Pues el que yo ya he negociado antes, 1876. Luego los comandos la respuesta a los comandos que me vaya a mandar tienen que ir dirigidas a 1876. ¿Lo veis? Luego el 21 son para los comandos. Para lo que son la información que te vas a descargar, el 20. Estos son los puertos por defecto. Los clientes utilizan puertos mayores al 1023. O sea que siempre que se va a utilizar cualquier tipo de conexión, el del servidor va a ser el 2021 y el del cliente el 1023. Por eso, cuando estamos hablando de conexión o servicio FTP, se dice el 2021. Porque uno es para los datos y otro es para los comandos. Por eso cuando se habla del servicio FTP siempre se habla del 2021. De hecho, normalmente, cuando estamos haciendo, por ejemplo, las ACL, ¿os acordáis de las ACL, de la lista de control de acceso y demás? Yo, el FTP lo relaciona con el 21 y el FTP Data lo relaciona con el 20. De hecho, fijaros que yo aquí en este que está aquí, yo puedo poner o el filtro FTP o el filtro FTP Data. ¿Por qué? Pues porque si es el FTP me va a coger el puerto 21 y si es el Data me va a coger el puerto número 20. Si pones aquí el FTP no te coge los dos, ¿no? ¿O sí? Pues vamos a hacer una prueba. Y Te lo va a perder. te iba a preguntar, Vamos a conectarnos. Vamos a loguearnos. Alumno máquina. Y la contraseña alumno máquina. ¿Vale? Estoy logueado.
y ahora mismo lo que tengo son imágenes ISO, VirtualBox y una OVA de Windows 7, ¿no? Venga, vamos a intentar meternos en el VirtualBox. A ver si tenemos por ahí algún... Perdón. Tío, he puesto This, vaya tela. This es Disconnect. Me he desconectado, muy bien. Eso se llama Gran Caraja de Cádiz. ¿Eh? Es muy fino, es un dir muy fino. This es un dir muy fino. ¿Eh? Sí, que ya no tengo nada que vamos a hacer. Esto en directo. A ver. Pues nada, salimos. Entramos. Cambiamos a VirtualBox. Y hacemos un dir. Que yo me quiero descargar algo que sea chiquitillo. Me voy a meter, por ejemplo, en Kali. Y a ver qué hay por aquí, Kali chiquitito, venga. Aquí hay un log. Este chiquitito, ¿no? Venga, un log de este mismo. Bueno, pues vamos a hacer un get del... Oye, todo esto lo estoy capturando, sí. Sí, el log de VirtualBox. vbox.log. ¿Vale? Pues ya está. Ya me lo he descargado. ¿Habéis visto, no? Transferencias successfully. Y vamos a ver aquí. Aquí en principio esto no me ha capturado el paquete que estamos hablando. ¿Bueno, Antonio? Entonces vamos a filtrarlo por data. Y a ver si me pilla aquí el data o se me queda rescanning. Está haciendo un rescanning. Rescanning de todas las cosas que estábamos capturando. El de control es el desde el cual configuras tú los comandos, ¿no? Vale, aquí están los datos, ¿eh? Los FTP data que están aquí, ¿vale? Y va al 20. ¿Lo veis, no? Habéis visto que desde el 9.2 hasta el 3.2.44, que es mi equipo. Además, puedes ver qué archivos se están descargando desde el web. Desde el nombre, digamos. Sí, ahora mismo, ahí está, ¿eh? Está aquí. El nombre del archivo. Y fijaros, ha llegado un momento en el que ha empezado a mandar información también de FTP Data en varias cosas, que es, por ejemplo, el list, perdona, José Antonio, el list del listado de cuando nosotros estamos mandando el comando dir. ¿Vale? Cuando mando el comando dir, la respuesta a ese comando dir también me la está descargando por data, ¿vale? ¿Lo veis aquí o no? Y llega un momento en el que yo ejecuto el port para decirle cuál es el puerto que voy a utilizar y empezar a descargarme la información. Y el puerto que yo voy a utilizar como cliente es el 1906. ¿Lo veis, no? Y a partir de ahí, pues me divide los paquetes en 1514 bytes. ¿Lo veis, no? Y cada paquete está dividido en 1514 bytes. Hasta que ya al final. Y al final ya, como no da a 1514, pues el último son de 526. ¿Vale? ¿Lo veis o no? A 1906, es muy bueno. Eso está bueno. ¿Habéis visto? Vale. La velocidad de transferencia o la carga de la transferencia, ¿tú la puedes también modificar? Tú la puedes limitar, ¿eh? Puedes limitar un ancho de banda que tú quieras. Puedes decir, no, es más, por cada usuario puedes limitar el ancho de banda. Y a cada usuario darle un ancho de banda distinto. Para, por ejemplo, que el usuario anónimo no sobrepase un tanto de ancho de banda. Y no se coma todo el ancho de banda de todo el resto de los usuarios. O decirle que un usuario en concreto siempre tenga el mismo ancho de banda, ¿para qué? Pues para que si haya
muchas conexiones con el mismo usuario, no se coman todo el ancho de banda completo. Entonces siempre todos tengan el mismo ancho de banda. ¿Sabes? Eso lo puedes también configurar. Bien. Entonces, una vez habiendo entendido el tema de los puertos del 2021 del servidor, los datos van por un lado y los comandos van por otro, vamos entonces con el modo de conexión activo y pasivo, ¿vale? Mira, fijaros, esto es un ejemplito de todo lo que hemos hecho, ¿vale? Así con el whiteshare y demás, ¿eh? La conexión de control la realiza el cliente para los comandos get, ls, put y demás, y permanece activa hasta que el usuario cierra la sesión, que sería esto que está aquí, conexión de control, ¿vale? Hago un get, hago un put, hago lo que sea, y ahora la conexión de datos son las que realiza el cliente para la transferencia y están asociadas a una de control. Entonces sería la conexión de datos de aquí abajo, ¿vale? Que hace que todos mis paquetes vayan al 20, pero los distintos puertos de mi cliente hacen que tengan distintas conexiones simultáneas. Entonces, si yo a cada fichero que voy a subir o bajar con el puerto de destino 20 le asocio un puerto de origen distinto, puedo hacer que haya varias descargas alternativas, perdón, simultáneas, a la vez, ¿vale? A la vez. Esto es por lo que aparece siempre una cola cuando yo estoy descargando muchos archivos por FTP, porque yo a cada descarga le doy un puerto distinto. Entonces, si yo pongo que haya 14 archivos simultáneos descargándose, pues yo estoy asociando 14 puertos distintos. ¿El símbolo de comunicación es multidifusión o unidifusión? Unidifusión, ¿no? Porque solamente habla el cliente con el servidor y el servidor con el cliente. Está, es todo unidifusión. Y también se puede limitar la cantidad de puertos a la que se pueden descargar en el cliente. Puedes hacerlo también, sí, puedes hacerlo también. De hecho, acuérdate, Juan, acuérdate que esto es unidifusión porque hay una cosa que se llama parsocket que identifica de forma única al paquete de origen a destino. No. Y cuando llega una carga conoce el servidor, todos los paquetes que llegan, y donde lleguen, de la manera que envía al cliente. Claro. Sobre todo por esto, por el puerto, ¿vale? Y por la IP del cliente, claro. Vale. Modo activo. En el modo activo se inicia el cliente y establece una conexión de control. ¿Eso qué significa? Que si ahora vamos a ver este ejemplito que hay aquí puesto, ¿lo veis bien el gráfico? En casa supongo que también lo veis bien. Vale. En el modo activo, el cliente FTP establece primero una conexión de control, ¿vale? En esa conexión de control le va a mandar un comando al servidor FTP al puerto 21 diciendo cuál es que quiere iniciar una conexión para empezar a enviar comandos, ¿vale? Este servidor FTP le va a responder con una señal de ACK, con una señal de OK. ¿Vale o no? ACK. Y ahora, cuando le ha dado el ACK el servidor al cliente, como diciendo, sí, tengo puerto disponible, tengo el fichero disponible, la conexión ha resultado la conexión exitosa, el cliente de forma activa le dice al servidor qué puerto va a utilizar para la transmisión de datos. Mediante el comando port, ¿vale? Que lo hemos visto ahí antes en el whiteshare, que apareció el port varias veces. Entonces, el cliente le dice al servidor, mediante el comando port, cuál es el puerto que va a utilizar para los datos. En este caso es el 3001, ¿vale? Que aparece aquí, ¿lo veis? 3001. El servidor le dice, vale, lo que tú digas. El ACKS es lo que tú digas. Claro, eso es lo que hace el servidor, ¿sí o no? No, lo que tú digas. Tú me has dicho ese puerto, lo que tú digas. Tú eres el activo, tú eres el que manda aquí. ACK. Y en cuanto le dice el ACK, ya automáticamente el servidor empieza a mandar los datos a ese puerto 3001.
¿Vale? Y desde ese puerto 3001 es de donde se van dando los OK que se van recibiendo los paquetes. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que el cliente se conecta, manda mensaje al 21 desde el 3000 de control. Uno de ellos ha sido el port para decirle que va a ser el 3001 donde quiero que me mande la información, y el servidor manda desde el 20 al 3001. ¿Vale? Ahí lo entendemos todo el mundo más o menos. Ese intercambio de mensajes entre que este es el puerto que voy a utilizar, vale, te lo mando al puerto ese. Vale. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Lo que ocurre con todo esto es que los puertos 20 y 21 son unos puertos que todo el mundo conoce que son con los que funcionan los servidores FTP. Luego eso puede llegar a ser algo inseguro. Porque aquí el servidor inicia las conexiones de datos y compromete la seguridad del equipo, del cliente. Luego, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Para incrementar la seguridad, se establece el modo de conexión pasivo. En el modo de conexión pasivo, aquí el servidor no utiliza el puerto 20. No utiliza el puerto 20 para enviar los datos. Aquí le da igual qué puerto se utilice para los datos. Como diciendo, bueno, sí, tú puedes seguir utilizando el puerto 21 para mandar comandos, pero me da igual, porque los comandos no me van a mí no son los datos. ¿Me explico? Los datos son las cosas importantes. Los comandos me da igual, que diga un get, un pot, un ls, no sé cuánto, ahí no van a dar información tal. Entonces, aquí el servidor no utiliza el puerto 20. No lo utiliza. Sino que aquí el servidor hace lo siguiente, fijaros. El cliente inicia una conexión de control igual que antes al puerto 21 del servidor. ¿Vale? Y el servidor le da un OK. Pero ahora el cliente ejecuta, en vez de mandar un comando port como el de antes, manda un comando passv. Como diciendo, escucha, el puerto, el que tú digas. Antes no, antes era, escucha, el puerto el que yo diga, y le voy a mandar a ti un port. No, ahora es, escucha, lo que tú me digas. Y entonces el servidor dice, ah, sí, pues entonces el puerto al que te lo voy a mandar va a ser este que está aquí. ¿Vale? O sea, el puerto va a ser el 4000. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el cliente lo que va a hacer va a ser subir un archivo al servidor. Por eso el puerto del 4000, el que le ha mandado, la flecha aparece para acá. Pues en este caso lo que ha hecho ha sido subir un servidor. Y el puerto de comunicaciones que utiliza en vez de ser ahora mismo el 20 es el 4000. Y el servidor pues le da un OK, ¿vale? Cuando van llegando los datos. Entonces, importante diferencia entre uno y otro. Activo. El cliente es el que le dice el puerto que vamos a utilizar es este. Y el servidor siempre va a utilizar 20. Modo pasivo. El cliente le dice al servidor, escucha, lo que tú digas. Y el servidor dice, vale, pues venga, el puerto donde me vas a mandar las cosas no va a ser el 20, va a ser el 4000. ¿Vale? Y entonces ya los paquetes van lanzándose al 4000. Eso incrementa la seguridad porque ya no es el 20, ya es uno que sea el que diga el servidor aleatorio. ¿Y de qué servidor el modo de conexión pasivo? Pues no, pues utilizar un puerto distinto que el 20. ¿Y eso qué ventaja tiene? Porque tú no sabes el puerto que vas a utilizar. Por comunidad. Claro. Sigue sabiendo cuál es el 21. O sea, sigue... Pero me da igual, porque lo que vas a mandar ahí son comandos. ls, get, put. Sí, pero los archivos que no importantes. Efectivamente, lo que estaba diciendo antes, que los archivos son importantes. Entonces, como los archivos son importantes, eso es lo que voy a ocultar. ¿Vale? Los comandos me da igual. ¿Lo entendéis o no? ¿Lo entendéis o no? Es por eso por lo que todos los clientes gráficos FTP
por defecto, todos comienzan con el modo pasivo. O sea, todos por defecto lanzan un mensaje PassV al servidor para decirle, venga, toma. Te doy el control para que tú me digas cuál es hecho. Pero claro, perdona, lo mismo un momentito. Pero claro, en el servidor tiene que estar habilitado una pestañita, configurado un valor en una variable o lo que sea, diciendo que tiene que estar en modo pasivo, ¿eh? Que acepta peticiones pasivas. Porque si en el servidor no acepto peticiones pasivas, entonces yo no puedo responderle a este tío diciéndole esto. ¿Vale? Dime, David. Que la comunicación sigue estando en el texto plano. La comunicación sigue estando en texto plano. Entonces, el tío, en el WhatsApp se le va a aparecer la comunicación en texto plano. Para eso tendría, claro, para eso tiene que tener tu WhatsApp instalado aquí. Pero si viene un tío por medio y captura los paquetes, ya es... A ver, puede ver cosas, pero el puerto que tú vayas a utilizar no es un puerto que va a ser el 20, ya es uno que tú ya no conoces. Pero al fin y al cabo, la información se la puede coger, o sea, no sé, no... Sí, te entiendo. No darle más seguridad. Te entiendo, que tú puedes hacer la captura, vale. Pero se incrementa la seguridad por el desconocimiento del puerto. Esa es la principal característica, ¿vale? Ahora, ¿que tú quieres incrementar más la seguridad? Pues entonces, o utiliza. Que vamos aquí abajo, ¿vale? O FTPS o SFTP. ¿Vale? SFTP. Y en un servidor se puede guardear en el sentido de que te al atacante le monitorice todas las cosas que meta el cliente. Para eso tiene que utilizar el whiteshare en el servidor y analizar qué es lo que está pasando ahí. ¿Eh? Pero eso para detectarlo, ¿no? Vale. Pero que se puede, que alguien lo puede guardar y se puede meter y capturarte todo lo que tú escribas en el servidor. Sí. Bien. Esta es la diferencia principal, ¿vale? El tema de los puertos, de uno y de otro. ¿Eh? Bien. Una vez que sabemos la diferencia principal que hay uno y otro, pues tenemos que entender cuáles son los tipos de transferencia de archivos que hay. Porque cuando yo voy a transferir información, puedo transferir la información en formato ASCII o en formato binario. En formato ASCII, pues en formato ASCII se dice que es tipo ASCII. La información se va transmitiendo byte a byte. Y son, por ejemplo, ficheros de texto. Como los TXT, los HTML, los Java que son de texto. ¿Vale? Así que cuando estamos transmitiendo la información de tipo ASCII, estamos mandando la información de byte a byte, byte a byte, byte a byte. Cuando estamos transmitiendo la información en formato binario, que se dice que es type bin, esto es una Y, se dice que la información se transmite bit a bit. Y esa es la que se utiliza en los archivos que no son de texto, como ejecutables, imágenes, vídeos, el punto ISO que estaba, el punto OVA que estaba por ahí del Windows 7. Luego, fijaros, si tengo estos dos tipos de transferencia de ficheros, ¿cuál de los dos tipos de transferencia de ficheros creéis que es más rápida? El ASCII. Obviamente el ASCII, porque te va transmitiendo las cosas byte a byte. Pero claro, tú no puedo transmitir byte a byte un fichero binario. O sea, yo una imagen no la puedo transmitir byte a byte, porque no tiene caracteres internos, sino que tiene son otras cositas. Luego, para poder descargar ficheros binarios, tiene que cambiarse el modo de transferencia de ficheros del modo ASCII al modo binario. Eso lo hacen ya muchos tipos de clientes de FTP. Pero hay otros que no. ¿Vale? Hay otros que no. Hay otros que tienes que cambiar tú el modo dependiendo de lo que tú te quieras descargar para tú poder leer bien esa información. De manera que si tú estás descargando un fichero de texto, pues pones type ASCII y empiezas a descargarlo. Y si no, pues type bin. Y tienes que especificarlo tú con un comando.
Ya veréis cuando estemos trabajando con los clientes. Además de que siempre el binario suele pesar más que los óptimos. Sí, ya veremos cuando tú estás trabajando con un cliente, ¿vale? Y con el FileZilla, por ejemplo, client, y estemos descargando un fichero o estemos subiendo un fichero, en las líneas que aparecen aquí de resultados de ejecución de comando, muchas de las que aparecen son, por ejemplo, type, bin, mode, pass, v, no sé qué, no sé cuánto, pues todas esas cosas son lo que significa lo que estamos viendo, ¿vale? Así que los conceptos que estamos viendo son para que entendáis después qué es lo que va a salir en las pantallitas que os van a salir. Pues bien, vamos con el tema de seguridad. Así que el FTP directamente ya es no seguro. No seguro. Ya hemos visto ya que el texto plano, que se captura la contraseña como el que captura el coronavirus, no es seguro, ¿vale? Velocidad frente a seguridad. Vamos a ver que siempre estamos hablando lo mismo. En el protocolo FTP es el equilibrio entre velocidad y seguridad. Siempre tenemos que establecer ese equilibrio. A protocolo más seguro, más lento va a ir. A protocolo menos seguro, más rápido va a ir. Así que dependiendo de lo que tú quieras mandar, pues lo que encriptarás más o lo encriptarás menos. ¿Vale? Es vulnerable a spoofing. Yo lo capturo y lo veo. Igual que el sniffing, igual. O sea, yo puedo capturar los paquetes y visualizar el contenido de los paquetes. Ya dependiendo de si es algo sensible o no, pues lo encripto o no. Y hay distintas formas de encriptarlo. Una de ellas es la FTP-S, que lo que hace es SSL aplicarlo al FTP. O sea, mete una capa socket de seguridad a la hora de mandar los datos. Así que en el modelo OSI que estábamos hablando y tal y cual, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Sí? Lo puedes hacer en una capa SSL o lo puedes hacer en otra capa TLS. Dependiendo de dónde lo hagas, lo vas a hacer a un nivel o lo vas a hacer a otro nivel. La SSL la haces en la capa de sesión y esta la haces en la capa de transporte. Ya depende del nivel tú al que tú quieras empezar a encriptar la información, si más lógico o más físico, pues así será. Se hace todo mediante algoritmos de encriptación o algoritmos criptográficos. Y hay dos métodos, el implícito y el explícito. El FTP implícito, el cliente establece una conexión de control y luego después se establece el SSL o el TLS. Si el servidor no soporta este tipo de conexión, automáticamente te va a decir, mira, Quillo, que no, que por mucho que tú quieras comprimir la información, yo después no la voy a recibir y no voy a saber interpretarla. Luego va a cerrar la conexión. Y en este caso, todas las comunicaciones son cifradas. El cliente y el servidor no negocian. Directamente son todos cifrados. Así que para los clientes que no soportan SSL, los puertos son el 990 para el control y el 989 para los datos. O sea, aquí, en este caso, se cambian incluso los puertos de conexión. Pero son siempre eso, son tíos otra vez, Ahora, tú puedes establecer activo o pasivo. Vale. Y para hacer un FTPS sería igual que el FTP mediando Sí, lo único que tiene que hacer es configurar el cliente para decir que es FTPS y el servidor para decir que es FTPS. Vale. Y el explícito, en el que el cliente establece la conexión en el 21 y solicita explícitamente con un comando que es el auth, SSL, que va a comunicarse, que va a empezar la comunicación encriptada. Aquí igual, si el servidor no es compatible, pues entonces se ofrece la posibilidad de usar FTP y si no, pues no puede utilizarse. ¿Vale? Bien. Aquí incrementamos el nivel de seguridad, pero bajamos en velocidad. FTP o Trivial File Transfer Protocol. Aquí bajamos en seguridad, pero subimos en velocidad. Este es el protocolo de capa de aplicación simple y rápido, donde se utiliza el puerto 69 UDP. Fijaros, UDP. Aquí lo que prima es la velocidad. Aquí no prima las conexiones TCP previas a la comunicación, sino que aquí directamente yo empiezo a enviar al puerto 69 toda la información.
Al usar UDP, la capa de transporte no garantiza la integridad de los datos y normalmente se utiliza en estaciones de red para cargar y hacer copias de seguridad, archivos de configuración y demás. Este es el protocolo que nosotros utilizamos el año pasado. El año pasado nosotros, cuando cargamos una imagen del iOS de Cisco y lo metimos en un servidor y después la cargamos en otro suite, montamos un servidor TFTP, ¿os acordáis? Y ahí no hubo que meter ni usuario ni password. ¿Os acordáis o no? Ahí ya directamente tú ponías cuál era donde querías guardar la imagen del iOS y del tirón guardado. No te preguntaba ni usuario ni password. Claro, se supone que tú eso lo vas a hacer en un entorno donde es seguro y sabes que no hay nada. En una red interna. O cuando, por ejemplo, los archivos que vas a subir tampoco son, ¿no? Sino que son menos redundantes, ¿no? Que no tienen tanta información, no tienen información que no te convenga ver que te quiten. O, por ejemplo, cuando se van a hacer copias de seguridad a través de la red y tú quieres hacerlo de una manera rápida, porque las copias de seguridad, ya sabemos que las copias de seguridad son sistemas muy grandes, que pueden tardar muchísimo. Entonces, si yo quiero que tarde menos, porque lo voy a hacer por la red o lo hago por TFTP. Pero ya os digo, esto depende mucho de la empresa, del problema, del empresario y de los datos, ¿vale? No significa que sea lo mejor, siempre lo mejor, sino que depende, ¿vale? Estas son las opciones del depende. Y luego, por último, el SFTP o SCP. Aquí lo que se hace es que primero establezco un SSH, Luis, como hemos estado hablando antes, y cuando establezco el SSH, o sea, la tunelización entre uno y otro, después de establecer esa tunelización entre uno y otro, empiezo ya a ejecutar los comandos FTP. Entonces, el SSH es, primero establezco una comunicación cifrada entre uno y otro. Eso significa que todo lo que vaya a viajar de un lado a otro va a estar encriptado. Todo, ya sea FTP, ya HTTP. Es que no lo ves. Es como el TLS del otro día, ¿me acordáis? Que estuve capturando paquetes en el HTTP y ponía ahí TLS. No sé, pues eso es porque hay un TLS. Ahí, hay un TLS. En este caso, al ser SSH, es que ni lo ves. Este es el más seguro. Establecer una comunicación SSH y después empieza ya a hacer cualquier cosa entre ellos. El SSH, pero claro, es la más lenta. Es la más lenta de todas. No, yo lo más seguro que haya. Yo lo más seguro, lo más encriptado que haya. ¿Vale? Sí, vale, muy bien. Lo más encriptado que haya. Carga una imagen de 200 gigas. De forma con el SFTP, a ver si es capaz de terminar en un día. Porque se nota. Nosotros el año pasado llegamos a hacer la práctica ese del SSH y del Telnet, ¿no? Llegamos a hacerla, ¿no? Y acordáis que la respuesta tardaba un segundito ahí en dártela, Y ya la respuesta es un comando. Imagínate un fichero de 200 gigas. Cuando se dice de velocidad... 40 horas. Capa de la aplicación, pasa el servicio y el puerto que utiliza es el puerto 22, ¿vale? SFTP permite transferencia de sistema remoto, listar ficheros y directorio, realizar funciones adicionales y tal. Y el SCP, además de eso, permite la copia de ficheros también, ¿vale? Los servidores SSH atienden peticiones de clientes de SFTP o SFTP, ¿vale? Cuando dice la copia de fichero, ¿que descargarte? Sí, descargarlo o subirlo. ¿Bien? ¿Sí? Pues estupendo. Con esto y un bizcocho terminamos el tema 4. Espero que os haya gustado, hayáis disfrutado y hayáis aprendido muchas cositas. ¿En casa qué? ¿Os he tenido abandonado durante todo el tiempo? Yo creo que si no habéis dicho nada es porque no había ninguna pregunta, ¿no?
¿Lo habéis entendido bien? ¿Todo bien, dice Juan? ¿Todo en orden? Vale, muy bien. Pues estupendo. Si os ha quedado claro el tema este de FTP, ya os dije que era un tema que no era muy complejo, ¿vale? De entender, sobre todo con las demostraciones que hemos tenido de Walsh y demás. Pues bien, ya lo que nos queda hasta el día de la entrega y el día de las presentaciones y demás es trabajo, ¿vale? Así que para el enunciado de este tema lo tenéis colgado en el aula virtual o lo descargáis igual. Ya os adelanto que vais a tener que instalar el VSFTPD en Ubuntu y el Internet Information Server Internet Information Server en Windows, perdón, el FileZilla en Windows, para que veáis la comparativa que hay entre uno y otro y demás. Y bueno, son prácticas bonitas, pero laboriosas, Son laboriosas, Son más laboriosas. Son un poquito más laboriosas que los HTTP. Sí. HTTP es más fácil. Pero se disfruta, Se disfruta. Y ya, cuando tenga un ratito, en una de estas así que tengamos en clase que estemos trabajando, pues grabo una sesión de cómo hacer una redirección de puertos, que yo creo que la hice, Yo creo que la hice, la redirección de puertos, Creo que la hice. Bien. Sí, bueno, voy a parar de grabar. Adiós, señores. Que espero que haya gustado. Chaito.